Buenos días, nosotros somos el grupo 8 y vamos a hablarles sobre la flexión y cortante del hormigón. ¿Qué es la flexión? Definición. Se refiere a la capacidad de un material estructural como vigas o columnas para doblarse o curvarse bajo la aplicación de cargas externas, como el peso de la construcción. También otra definición tenemos que es que se rige por los principios de la mecánica de materiales y la teoría de vigas. Cuando una carga se aplica a una viga, por ejemplo, esta puede experimentar dos tipos principales de deformación, flexión y cortante. También tenemos lo que es la resistencia a flexión del hormigón. Esta se refiere a la capacidad del hormigón para soportar cargas aplicadas en forma de flexión o doblado. La resistencia a la flexión es crucial en muchas aplicaciones de construcción, como vigas, losas y otros elementos estructurales que experimentan fuerzas de flexión durante su servicio. Tenemos lo que es la resistencia a la flexión del hormigón. Esta se refiere a la capacidad del hormigón para soportar cargas aplicadas en forma de flexión o doblado. La resistencia a la flexión es crucial en muchas aplicaciones de construcción, como vigas, losas y otros elementos estructurales que experimentan fuerzas de flexión durante su servicio. Para este tema tenemos lo que son diferentes tipos, que es la composición del hormigón. Esta es la resistencia a la flexión del hormigón y está influenciada por su mezcla, que generalmente incluye cemento, arena y agua. También tenemos lo que es la relación cemento y agua. Es una relación adecuada entre la cantidad del agua y el cemento, la cual es esencial para lograr un concreto resistente y duradero. También tenemos lo que es los aditivos y adiciones. Tenemos que la adición de aditivos o materiales adicionales como fibras de refuerzo pueden mejorar significativamente la resistencia a la flexión del hormigón. También tenemos lo que es la edad del hormigón, que es la resistencia a la flexión del hormigón. Esta tiende a aumentar con el tiempo debido al proceso de endurecimiento y fraguado continuo. También tenemos como punto 5 que son las propiedades del concreto endurecido, las cuales son propiedades físicas del concreto, como su resistencia a la compresión, están directamente relacionadas con su resistencia a la flexión. Como último punto tenemos lo que es el diseño estructural, en el cual la resistencia a la flexión del hormigón se evalúa mediante pruebas de laboratorio como la prueba de flexión en vigas. Tenemos lo que es la importancia de comprender y diseñar para la resistencia a flexión. Como punto número 1 tenemos lo que es la estabilidad estructural, la cual la resistencia a la flexión es esencial para garantizar la estabilidad y la integridad estructural de elementos como vigas, columnas y otros componentes. Como punto número 2 tenemos la seguridad. En aplicaciones como la construcción de edificios, puentes o cualquier estructura que soporte cargas, la resistencia a la flexión es crucial para garantizar la seguridad de las personas y la protección de la propiedad. Tenemos lo que es la optimización de materiales, que ayuda a comprender la resistencia a la fricción y permite a los ingenieros seleccionar y utilizar materiales de manera más eficiente. Como punto número 4 tenemos la eficiencia estructural, la cual nos permite diseñar para la resistencia a la flexión y contribuye a la eficacia estructural al minimizar el uso de materiales sin comprometer la seguridad y la funcionalidad. Como punto número 5 tenemos lo que es la durabilidad, la cual está relacionada con la durabilidad de las estructuras. Como punto número 6 tenemos lo que es las aplicaciones prácticas. Tenemos que muchos objetos cotidianos, desde puentes y edificios hasta muebles y dispositivos, experimentan cargas de flexión en su funcionamiento normal. Tenemos lo que son factores que afectan la resistencia a la flexión del hormigón. Tenemos lo que es la relación de agua y cemento, de la cantidad de agua en la mezcla de concreto en relación con la cantidad de cemento es crucial. Tenemos como punto 2 proporciones de la mezcla. La proporción de los materiales en la mezcla del concreto, incluyendo cemento, arena, grava y agua, afectan directamente las propiedades del concreto endurecido, incluida la resistencia a la flexión.
Como punto número 3 tenemos la calidad y tipo de agregados. La calidad y la naturaleza de los agregados utilizados en la mezcla también desempeñan un papel crucial. Como punto número 4, curado del concreto. El proceso de curado que implica mantener una temperatura y humedad adecuadas durante las etapas iniciales de endurecimiento del concreto. Es esencial. 5. Aditivos y adiciones. La adición de aditivos como plastificantes, retardadores, aceleradores o fibras de refuerzo pueden modificar las propiedades de concreto y mejorar su presencia a la fricción, su resistencia. Como punto número 6, edad del concreto. La resistencia a la fricción del concreto tiende a aumentar con el tiempo debido al proceso de hidratación continua del cemento. Como punto número 7 tenemos el tipo de cemento, diferentes tipos de cementos como el Portland ordinario, el Portland de alta resistencia inicial o cementos con adiciones como las puzolanas o escorianas. 8. Condiciones ambientales. Las condiciones ambientales durante el fraguado y el curado, como la temperatura y la humedad, pueden afectar significativamente la resistencia a la fricción. También tenemos lo que son los métodos de diseño para la resistencia a la flexión en estructuras de hormigón. Tenemos el primer método, que es el método elástico, el cual asume que el hormigón se comporta elásticamente hasta que alcanza su capacidad máxima. Y 2. Método de diseño basado en resistencia. Los códigos de construcción, como el ACI, American Concrete Institute, en Estados Unidos, o el Eurocódigo en Europa, proporcionan métodos de diseño basados en la resistencia del material. 3. Diseño semi-probabilístico. Algunos códigos de diseño incorporan aspectos probabilísticos para tener en cuenta la variabilidad en las propiedades del material y las cargas. 4. Método de diseño de estados límite de servicio y última resistencia. Este método se enfoca en imitar la deformación y garantizar la seguridad estructural bajo diferentes estados límites, como la rotura, la deformación excesiva o la fatiga. 5. Diseño de elementos finitos. Con el avance de la tecnología, los métodos de elementos finitos se han vuelto más comunes en el diseño estructural. Cortante. El término cortante se refiere a algo que tiene la capacidad o la acción de cortar o dividir, como una fuerza o un objeto que produce un corte o separación en otro material. El cortante en el concreto del hormigón se refiere a las fuerzas que actúan perpendicularmente a la longitud de una viga o losas de concreto. Es una fuerza lateral que puede causar deslizamiento o la separación del hormigón si no se maneja adecuadamente, siendo fundamental en el diseño estructural para garantizar la resistencia y estabilidad de las estructuras de hormigón armado. Siguiente, por favor. Ya, los mecanismos de falla por cortante en estructuras de hormigón pueden variar dependiendo la configuración y carga a la que estén sometidas. Algunos de los mecanismos más importantes tenemos la fisuración diagonal. Es uno de los modos más comunes de falla por cortante. Se caracteriza por la formación de fisuras diagonales en el hormigón, que se extiende desde la zona de carga hacia los apoyos. Estas fisuras pueden propagarse rápidamente si no se controlan, comprometiendo la integridad de la estructura. Deslizamiento de fisuras. Las fisuras preexistentes en la estructura pueden experimentar un deslizamiento gradual debido a las fuerzas de corte aplicadas. Este deslizamiento puede llevar a una separación parcial o total de las partes de la estructura, comprometiendo su estabilidad. Rotura por arrancamiento. En algunos casos, especialmente en elementos como anclajes o conexiones, la falla por cortante puede ocurrir debido al arrancamiento del hormigón alrededor de los anclajes o refuerzos. Esto puede debilitar la conexión y afectar a la estabilidad estructural. Cada uno de estos mecanismos de falla requiere consideraciones específicas durante el diseño y análisis estructural para garantizar la estructura sea capaz de resistir y mitigar los efectos del cortante. Siguiente, por favor. Factores que influyen a la cortante. Tenemos la resistencia del material. La resistencia del propio hormigón es fundamental. La resistencia a la compresión
más alta generalmente conlleva una mayor capacidad para resistir una cortante. Refuerzo y detalles de refuerzo. La cantidad, disposición y tipo de refuerzo, como barras de refuerzo o fibras, influyen en la resistencia de la cortante. Los estribos y elementos de anclaje también son cruciales para resistir fuerzas de corte. Geometría y configuración de la estructura. La forma, dimensiones y configuración de los elementos estructurales como vigas y losas afectan la resistencia del cortante. Carga aplicada. La magnitud, dirección y distribución de las cargas aplicadas en estructuras tienen un impacto directo a las fuerzas del cortante. Cargas dinámicas, cíclicas o sísmicas pueden aumentar significativamente las fuerzas de cortante. Durabilidad y estado del hormigón. La durabilidad del hormigón y la presencia de daños como fisuras previas, corrosión o refuerzo y degradación pueden comprometer su capacidad para resistir el cortante. Efectos de la temperatura y humedad. Cambios de la temperatura y humedad pueden influir a las propiedades del hormigón, lo que a su vez puede afectar la resistencia al cortante. Siguiente, por favor. Refuerzos para resistir el cortante. En estructuras de hormigón es crucial para la capacidad de las estructuras para soportar fuerzas de corte. Algunos de los métodos más comunes de refuerzo incluyen los estribos, que son barras transversales que rodean los elementos de hormigón, como vigas y pilares para contener el hormigón y proporcionar resistencia adicional al cortante. Barras de refuerzo adicionales. Se pueden añadir barras de refuerzo adicionales, especialmente en zonas donde se espera una mayor concentración de fuerzas de cortante. Refuerzo con fibras. El uso de fibras como fibras de acero o fibras de vidrio en el hormigón puede mejorar la capacidad de resistir el cortante al proporcionar refuerzo distribuido en toda la masa del material. Platinas de anclaje. Se utiliza para anclar las barras de refuerzo en el hormigón y mejorar la transferencia de fuerzas, especialmente en zonas críticas donde se concentra el cortante. Refuerzo en zonas de intersección. En elementos estructurales como losas y vigas se intersectan el refuerzo adicional. En estas áreas críticas puede ser crucial para resistir las fuerzas del cortante. Diseño detallado de conexiones. El diseño cuidadoso de conexiones como uniones viga-columna es vital para garantizar la continuidad del refuerzo y transferencia adecuada de fuerzas del cortante. Es importante que el refuerzo se diseñe y coloque adecuadamente de acuerdo a los requisitos específicos del diseño estructural y los estándares de construcción. Siguiente, por favor. Bueno, y como conclusiones tenemos que la resistencia a la flexión del hormigón es un factor crítico en el diseño estructural, ya que afecta directamente a la capacidad de los elementos para soportar cargas y deformaciones. La calidad del hormigón, incluyendo la relación agua-cemento, la composición de los agregados y el proceso del curado, desempeña un papel fundamental en la resistencia a la flexión. Comprender cómo se comporta el cortante en estructuras de hormigón y aplicar métodos de diseño adecuado es esencial para garantizar la seguridad y la durabilidad de las construcciones. El uso de herramientas de modelado avanzadas y el monitoreo estructural en el tiempo real permiten una mejor predicción y evaluación del comportamiento frente a la cortante, lo que conduce a estructuras más resistentes y a una ingeniería más precisa. Gracias.